respecto a la homologación de acuerdo con la ley orgánica del Poder Judicial y la propuesta del Ejecutivo, que ha suscitado inmediata reacción, sobre todo de los abogados. Doctor García Tomás, bienvenido. Gracias, don Raúl. Patricia, buenos días. Creo que este tema hay que verlo desde tres ángulos. Desde el punto de vista legal, es claro que hay una ley orgánica aprobada hace más de 20 años, que establece un régimen de homologación de los magistrados. Ley que no se cumple. También, dentro del marco normativo, conocemos la existencia de una sentencia del Tribunal Constitucional en ese mismo sentido. Hay un segundo escenario, que es el escenario técnico. El ministro de Economía ha señalado cifras en el sentido de que el Estado no podría cumplir cabalmente los alcances de esa ley. Pero en el medio existe el tema central, que es el tema político, y es que esta decisión del Poder Ejecutivo, primero de interponer un conflicto de competencia en el marco de la inminente decisión del Tribunal Constitucional de zanjar un tema colateral, pero vinculado con el tema de la homologación, y luego la presentación de un proyecto de ley sin haberlo previamente consensuado, debatido, concertado, con otro órgano importante del Estado, implica evidentemente una afectación de los principios y valores democráticos. De otro lado, ese mismo proyecto contiene una norma que es inconstitucional en la medida en que, si bien podría ser viable que se establezcan parámetros o criterios para promover el régimen de homologación, la determinación de si se cumplieron o no esas metas no puede corresponderle al Poder Ejecutivo. Eso sería una clara intromisión en el fuero judicial. Creo que lo correcto en este caso es que el Poder Ejecutivo retire ese proyecto y dialogue, converse con las autoridades del Poder Judicial y de manera consensuada, tal como lo dispone una ley anterior, promueva un proyecto de ley que sea acorde con los intereses de todos. Que eso es lo que parece que se ha arribado el día de ayer, ¿no? Qué bueno. Primera conversación. Porque además por lo menos se ha iniciado el camino. Puede leerse como una oportunidad para finalmente cambiar una ley que se ha vuelto inaplicable, ¿no? Porque si en 20 años nadie la ha cumplido, no es solo falta de voluntad, también es falta de capacidad, ¿no? Pero, Patricia, también el Ejecutivo tiene por mandato constitucional la obligación de cumplir las leyes y las sentencias. Y en tanto no explique de manera cabal el por qué se viene resistiendo de manera, digamos, sin previamente concertar con el Poder Judicial, incurre en un acto de infracción constitucional. De acuerdo, pero también podemos cambiar leyes inútiles, ¿no? Sí. Doctor Mario Moretti Baches, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Mire, en principio, no solamente está la ley, hay una sentencia en el año 2004 del Tribunal Constitucional donde le exhorta al Poder Ejecutivo, le exhorta al Poder Legislativo y también paralelamente al Poder Judicial. Es decir, nos quedamos nosotros en sentencias que solamente son exhortativas, que el Poder Ejecutivo de una u otra forma, como lo ha explicado el doctor García, no la quiere cumplir. Estamos ya varios años... Bueno, pero no es un tema de terquedad, ¿cierto? Siempre es un tema de platita, en concreto. Es que, una ley con mucho efecto. Sean las buenas o las malas, pero es que el problema, como decía, tenemos años. Esta sentencia exhortativa fue en el año 2004. Se le dice al Poder Legislativo, asigne una suma al Poder Judicial para los efectos del cumplimiento de sus fines. Al Poder Ejecutivo igualmente una reflexión en el sentido de que sea el Poder Judicial quien elabore su presupuesto y que no sea alterado posteriormente ni por el Ejecutivo ni por el Legislativo. Posteriormente viene otra sentencia en la que ya se le dice la homologación. Y quedamos en sentencia y el Poder Ejecutivo. Al resto del Perú le encantaría que los jueces trataran a los ciudadanos como se tratan a ellos mismos, la verdad, porque es una ley a todas luces discriminatoria con respecto al resto de los funcionarios públicos, con una serie de características que solo tienen los jueces y que no es que nadie la haya querido cumplir, es que no se puede cumplir. Entonces, ¿por qué no buscar la oportunidad para encontrar una ley que les permita a los jueces que le suban el sueldo, que se lo merecen, por supuesto, pero que eso no genere un problema para los recursos de todos los peruanos? Bueno, es que ya hubo un acuerdo. Tengo entendido que con el doctor San Martín hubo un acuerdo con el Ejecutivo para los efectos de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional. Hubo una asignación de 87 millones que luego
regresó nuevamente al Poder Ejecutivo. Sí, y pero ahora nos encontramos en este problema. ahora lo que pasa es que se añade, y esa parece ser una de las razones por qué el Ejecutivo está preocupado, es decir, el efecto espejo, ¿no es cierto? Que automáticamente vienen la subida de sueldos de varias otras esferas de acción. Entonces ahí sí estamos hablando de muchísimo dinero, 7.000 millones más o menos es lo que ha estimado Economía y Finanzas. Pero como bien ha dicho Raúl, el doctor Amoretti, a comienzos de este año hubo un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial sobre esta materia. Es el propio Poder Ejecutivo quien ha pateado el tablero y luego, con falta de modales democráticos, ha introducido de contrabando esta ley. Y es cierto además de que probablemente la ley sea excesiva, digamos, por la falta de presupuesto para poder cumplir cabalmente. Pero es cierto también de que el cargo de juez y de fiscal es un cargo que requiere, ¿no es cierto?, un respaldo económico, no solamente por la importancia de la función, sino además porque son labores que se prestan a dedicación exclusiva. El tema técnico de los montos es un tema discutible, pero hay que dejar salvo ese hecho, ¿no? De que se trata de una función a exclusividad y con un cargo que implica una enorme responsabilidad. Otro tema importante es la aprobación por parte de la Comisión de Educación del proyecto de ley universitaria que debe pasar ya al Pleno para su debate. Opiniones muy rápidas sobre si hay o no efectivamente una intervención del Estado, un intervencionismo del Ejecutivo violentando la autonomía universitaria. El general Mora parece un general de caballería, porque esta ley se está aprobando a caballazos. No ha habido diálogo, no ha habido debate. El principal interesado, que es la universidad, no ha tenido oportunidad de institucionalmente exponer sus puntos de vista. Y creo que todos los profesores universitarios vamos a compartir esta idea, yo estoy seguro que el doctor Amoretti también, porque él es un chiquito y calificado profesor, en el sentido de que hay una afectación a la autonomía universitaria con la creación de esta superintendencia. Ciertamente la Asamblea Nacional de Rectores no ha estado a la altura de sus responsabilidades y se requiere otro modelo, pero el que intenta de introducir una cuña aquí del Poder Ejecutivo puede generar una grave distorsión del sistema universitario. Doctor Amoretti. Sí, yo coincido con el doctor García. En efecto, deberían ir juntos ustedes, no sé cuál es el... Nos declaramos empate. Es que los puntos en realidad no merecen mayor discusión, sino hay coincidencias, sobre todo en nuestra calidad de profesores universitarios, consideramos nosotros que hay una reconocida violencia en cuanto a la autonomía universitaria. Esto es reconocido en la Constitución. Sin embargo, con la creación de esta superintendencia es indudable y va a crear, porque esa es la verdad, va a crear un grave problema con la reacción de los profesores, con la reacción de los estudiantes con quienes no se ha dialogado oportunamente. Aquí se crean los problemas y después ya se pide el diálogo. Eso es algo común en nuestro gobernante. Muy bien, bueno, la última pregunta. Se dice que ustedes representan a fuerzas políticas muy claras. ¿Eso es así o no? ¿Usted pertenece, doctor Víctor García Tomás, a la tendencia aprista o no? Es claro, y usted nos conoce de muchos años, don Raúl, que soy un hombre con convicciones políticas, pero que tengo la plena convicción de que en el momento en que he asumido una responsabilidad, la he ejercido con total autonomía e independencia. Y para ello me avalan las 10.000 sentencias que se han expedido en el Tribunal Constitucional. El tema es un tema gremialista e implica un deslinde entre el pasado y el futuro. El actual Colegio de Abogados, lamentablemente, ha dejado de tener presencia en los medios, en lo que se llama la página de actualidad ciudadana, para pasar a los temas policiales. Acá hay un tema ético con el cual tenemos que deslindar. Y es por ese motivo que otros dos candidatos que no tuvieron la suerte de pasar a la segunda vuelta, el doctor Peña y el doctor Palacín, han sumado sus esfuerzos para que esta situación, que implica un grave daño a la vida institucional del colegio, se modifique sustancialmente. Yo lo único que ofrezco a mis colegas, mi independencia, mi condición de abogado litigante y gremialista, y sobre todo, con lo que respecta a lo que ha sucedido últimamente en los colegios, fue justamente... No hay ningún guiño oficialista.
Yo no tengo, absolutamente. Y le consta a ustedes que siempre me han entrevistado y el gobierno de turno, he hablado las cosas claras y lo seguiré hablando porque recorriendo o lo que se dice en la Biblia, sin doblez y sin engaño. Yo no me voy a doblegar ante ningún gobierno de turno. Queda aclarado entonces que no es un tema político, es un tema prácticamente gremial. Pero siempre hay un cierto tipo de inspiración, digamos. Acá los oyentes que están más activos que nunca hoy día no se han levantado más reclamones que yo, reclaman que si el balotaje va a ser en el Colegio Militón Carvajal, que se organicen, que la vez pasada fue un caos, dice Nosotros desesperado hemos propuesto, Arturo Reyes. y estoy seguro que el doctor Amoretti nos va a acompañar, que esas elecciones tienen que ser descentralizadas. Existe el local del Colegio de Abogados, muy cerca existe el Colegio Alfonso Ugarte. En consecuencia se puede dividir la elección en 3 locales. Así por es. otro lado, tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Albán y ha ofrecido, y estoy seguro que así va a ser, que se va a reforzar la presencia policial. Estamos hablando de 30.000 abogados, es casi como un partido de fútbol. Así es. Muy bien. Solamente para decir que yo le he pedido por escrito y vía notarial para que se solucione este problema. Sí, porque Muy los bien. vecinos se lo van a agradecer. Muchas gracias, señores, y suerte para el día sábado. Por supuesto. Que se Creo que inspiren los votantes. Y son muy que buenas elijan al opciones mejor. las dos. Y que vote por el 11. No, por el 3. Una Mario sola vez. Moretti, número 3, Víctor García Toma, número 11. Muy bien. Muy bien. Que no les hagan el 10. Vamos. Una pausa.